Abrimos una mesa de debate y de coyuntura política con Mesías Guevara, ex congresista de la República y ex gobernador regional de Cajamarca. Mesías, ¿cómo estás? Carlos, buen día. Bienvenido. Gracias por la oportunidad. Qué gusto tenerte aquí. Y con Alejandro Salas, ex ministro de Trabajo y ex ministro de Cultura. Gracias también por estar aquí. No, gracias, Carlos, por la invitación. Comencemos. Por la crisis del Ministerio Público. Hay quienes me dicen que soy un ingenuo por el nivel de sorpresa que muestro cuando ya no son solo 4 los involucrados según el plan Valquiria, ahora son 8. El partido aprista metido allí, 10 congresistas de la República, la acción para tumbarse a Vela, para que tapara, es decir, donde mires, donde toques poner, sale la pus. Alejandro, ¿qué te parece? Bueno, es algo que en realidad desde el año pasado, inclusive yo siendo ministro de Estado públicamente lo manifesté. Esta señora que fue fiscal de la Nación y que ahora es una fiscal de la Nación suspendida, era una persona que tenía su propia agenda, era una agenda pues soterrada a intereses absolutamente oscuros, vinculados a las grandes mafias de corrupción que ha tenido nuestro país, y que era algo que se dijo en su momento. Pero hoy en día vemos como no solamente diversos partidos políticos y algunos determinados periodistas ven afectados sus intereses con la salida de la fiscal de la Nación, sino también vemos una serie de abogados que, por supuesto, gran parte de su negocio como abogados ha sido tener un gran lobby a nivel del Ministerio Público. Entonces, ese tipo de poder y ese tipo de corruptela, vinculada, por supuesto, al marco, como no, de la política, nos hace ver que no solamente hubo un lawfare, una guerra jurídica, digamos que de una u otra manera petardeaba la gobernabilidad del país. No hablemos de un gobierno, hablemos de la gobernabilidad de un país. El día de hoy se ve absolutamente evidenciado. Y se ve evidenciado con actores, pues, que han estado siempre vinculados al campo de la corrupción en el país y que han hecho que el país de una u otra manera no avance. Entonces, yo creo que este campo y esta mirada que hoy se está evidenciando ya no solamente involucra al partido político, políticos, digamos, que han pasado los gobiernos, sino también al propio Congreso de la República, ¿no? Hemos visto cómo una serie de congresistas se ha evidenciado el día de ayer con las declaraciones de este señor Villanueva, vendían y traficaban sus votos es un asco, por intereses, digamos, soterrados, ¿no? Y tienen digamos, el descaro de sacar comunicados, que no es así, que ellos trabajan por el país, que ese señor nunca se reunió con ellos. Ya lo están declarando, entonces deberían ser un poco más hidalgos, ¿no? Y por lo menos reconocer. Pero acá hay algo, y con eso termino, Carlos, en la parte del análisis. Ya el Ministerio Público ha generado un precedente. Y el precedente es, por ejemplo, que ya se puede allanar a los investigados. Han habido allanamientos a congresistas de la República. El allanamiento es una medida coercitiva, como lo es también la prisión preliminar y la prisión preventiva. Lo que te quiere decir es que en cualquier momento, con una disposición de la Fiscalía de la Nación, puedes ver en cualquier de las madrugadas una orden de detención de los congresistas. Sin que se diga, como otros dicen, de que tiene que pasar por el desafuero, que tiene que pasar por una denuncia constitucional, que ellos tienen una prerrogativa y una inmunidad. Ok, para la flagrancia, ya la Fiscalía lo dejó claro con los precedentes del año pasado. Para la flagrancia, para un proceso judicial, sí. Pero para investigar, las prerrogativas ya están dadas. Hay allanamientos sin necesidad que haya desafuero. Por lo tanto, si hay allanamientos, pueden haber detenciones también. Así que bueno, si el Ministerio Público sigue esa línea... ¿Y crees que es Benavides quien cambió las reglas de juego cuando llegó la completamente. Pensando en Castillo? Pero por supuesto, Okay. claro que sí. Mesías. Bueno, Carlos, Alejandro, buenos días otra vez. Fíjate que lo que estamos viviendo en nuestro país es producto de un círculo vicioso. En un círculo vicioso que se ha convertido en algo perverso y pernicioso a la vez. Es un círculo que hay dos fundamentos. Por un lado, la justicia se ha politizado y por otro lado, la política se ha judicializado. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mantenernos a todos en general en un escenario que favorezca precisamente a estos intereses subalternos que hoy tenemos. Yo me temo que lo que hoy está viviendo el país como producto de esta investigación que ha surgido en el Congreso de la República por este señor Villanueva, pienso que la escalada va a ser mayor. Incluso tengo la sensación que podría ser más grande y más grave que lo que ocurrió con los cuellos blancos en su momento. Porque yo tengo la sospecha de que puede llegar a otras instituciones muy importantes, como es el caso del Tribunal Constitucional. Ajá. Y también, por otro lado, a la propia Defensoría del Pueblo. Fíjate que todo ese menjunje, esa artimaña que se ha gestado, es precisamente que ya ha colapsado y se ha convertido en una metástasis, ya de lo que significa un poder tras el poder, pero muy oculto, para satisfacer intereses muy subalternos, con una agenda personalísima. Y por otro lado, aquí también está involucrado el Congreso de la República, que lamentablemente, además de convertirse en una máquina de demolición
de nuestra pobre institucionalidad, reciben bonos. O sea, todavía se ponen sueldos, se ponen beneficios personales, creo que antes nunca se ha visto. La verdad, yo te digo, congresista, nunca hemos tenido esas prebendas que hoy se está viendo, incluso yendo en contrasentido con la realidad que hoy vive nuestro país. Por lo tanto, vivimos una crisis muy seria. Fíjate que con lo que decía Alejandro, que el Congreso ha perdido el tema relacionado del control político, yo creo que no solamente eso, sino que se ha convertido en un extorsionador. Tiene sometido a la propia presidenta de la República, una presidenta que está totalmente debilitada, no tiene bancada, no tiene agenda política, la agenda parlamentaria no responde a ella. La semana última hemos visto cómo el Congreso se convirtió prácticamente en una tormenta, en un huracán, dando contrarreformas, y sin embargo la presidenta y el Ejecutivo en su conjunto no han dicho nada. Entonces estamos involucrados en estos momentos, Oscar, Carlos, en un tema muy dramático para nuestro país, y esperemos que en esta navideña tengamos esas reflexiones. ¿Les ha sorprendido ver a Hernán Garrido Leca en esta trama e incluso la posibilidad que más gente ligada al partido aprista estuviera metida allí? ¿Les ha sorprendido? ¿A ti no te ha sorprendido? No, en absoluto. Yo creo que el partido aprista, a lo largo de su historia, independientemente de lo que fue allá la Torre, que ahí se marca una línea para adelante, nos ha demostrado lo que ha hecho con el país, ¿no? Y lo que siempre ha querido hacer con el país. O sea, son diversos actores y las cosas hay que decirlas, por supuesto, como son. Y cualquier aprista que quiera defender su partido y quiera negar ello, pues que se ponga acá en la mesa con Mesías y conmigo, ¿no? Yo creo que lo que le han dado los actores del partido aprista, no el partido propiamente dicho, sino los actores del partido aprista al Perú y a la historia del Perú, pues es algo siempre vinculado, digamos, a un campo nefasto, ¿no? A un campo que en el Perú no tuvo soluciones, sino lo que tuvo fue, pues, por supuesto, intereses de ellos para poder, digamos, sacar adelante sus propias, digamos, prebendas, ¿no? Es que traigo al partido aprista aquí en la mesa porque están involucrados algunos de sus miembros en el tema Odebrecht, con la recepción de $200.000 en el año 2006 para la campaña política de entonces. Pero era una investigación fiscal que acabó con el suicidio de un expresidente y con varios de ellos investigados. Entonces, sí me preocupa encontrar de pronto que en esta trama el partido aprista estaba allí activando y trabajando intensamente, Mesías. Bueno, fíjate que yo lamento, yo también prefiero separar a partido de personas. De acuerdo, valioso. Vale. Igual ocurre en Acción Popular, ¿no? En Acción Popular hay que separarlo del partido, de los congresistas que hoy se tienen, ¿no? O tienen. Entonces, en ese sentido, yo creo de que esta marea que hoy ataca al Perú, fíjate que involucra a varias personalidades. Incluso yo, en lo personal, me he quedado sorprendido y exhorto a la vez cómo Jorge del Castillo, por ejemplo, se presenta como abogado de la fiscal de la Nación en ese entonces. Un investigado siendo abogado de su investigada o de su investigador. Entonces, hay una incoherencia total. Por lo tanto, creo que el Perú en estos momentos, un gran sector de la clase política, intelectual y empresarial, lamentablemente han perdido el sentido de orientación. Pero a la vez, fíjate que yo sí tengo la esperanza que esa reserva moral que hay en todas las instituciones, ya sean del Estado o privadas, todavía existe, y eso va a hacer que el Perú revierta esta difícil situación que hoy vivimos. De acuerdo. Ayer la presidenta de la República, Dina Boluarte, hizo un balance del año 2023. Cito algunas frases para su análisis, por favor. Dijo: recibí un país alcanzado por la ineficiencia y la corrupción. Bueno, si lo ha dicho así, ella tiene que haber sido parte de esa corrupción, ¿no? Fue ministra del MIDIS. Sí, pues. ¿No? Ese negacionismo y esa burbuja en la cual ella vive, creo que necesita un análisis que va más allá de la política, ¿no? Un análisis hasta psicológico, ¿no? Yo creo que yo he compartido carpeta ministerial con ella y, por supuesto, todo lo que ahora ella dice nunca lo dijo. Y ella fue ministra hasta el 25 de noviembre del año 2022. A días del 7 de diciembre, ¿no? Y víctima de la persecución del propio Congreso cuando la querían acusar de todo el tema, ¿te acuerdas del Club Apurímac y demás? Supuesto. Porque la querían sacar de la vicepresidencia. Pero por supuesto, claro que sí. Y nos pedía ayuda. Yo recuerdo que, bueno, yo era uno de los voceros autorizados en ese momento del gobierno, y se me acercaba y me pedía, por favor, que salga en medios de comunicación a hablar sobre su tema, que era un absoluto abuso, ¿no? Yo creo que está viviendo una situación en la cual ella se encuentra, digamos, encapsulada, ¿no? Seguramente rodeada de mucha gente que le dicen que todo en el país está perfecto, y está viviendo, digamos, una realidad inexistente.
Yo creo que nuestro país hoy en día se encuentra en una crisis mucho más profunda, desde las cifras propiamente dichas, si las analizamos, que el gobierno anterior. Hoy en día nuestro país se encuentra con una deslegitimidad en la cual a ella no la acepta un 91% de la población, algo que no se ve hace muchísimo tiempo y que por supuesto el gobierno anterior tampoco lo tenía. El gobierno anterior ha tenido errores, el gobierno anterior ha tenido corruptos, y eso hay que decirlo, que hoy son colores eficaces. Y eso por supuesto que es algo que en el país tenemos que ir sanando. Pero lo que ella no puede decir es que el día de hoy nuestro país está mejor. Eso es falso, eso es mentira. Entonces que no le mienta al país, porque mentirle al país lo único que hace es por supuesto generar más crisis. Hoy en día el peruano tiene en sus bolsillos menos dinero para llevarse un pan a la boca. Hoy en día nuestra salud está mucho más precarizada. Hoy en día no se hablan de los derechos laborales en el Perú. Hoy en día se habla, por supuesto, de una comunión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo porque ambos se necesitan para coexistir. Dos poderes del Estado que el 90% del país no los quiere. Entonces creo que esos mensajes son mensajes con los cuales se le falta la verdad al país. Y por supuesto tienen que ser corregidos. Pero para ser corregidos necesita gente que le diga a ella que no está bien su gobierno y que necesita de una u otra manera encumbrar el país con otros horizontes. De pronto, ¿por qué no desencarpetar ese proyecto de ley de adelanto de elecciones que tanto el Congreso y ella misma después no quisieron aprobarlo, ¿no? ¿Qué piensas, Mesías? Mira, yo ayer escuchaba parte de lo que decía la Presidenta de la República, porque justo prendí la televisión y ahí estaba ella hablando. Y yo escribí un tuit en el que decía el cinismo en su máxima expresión. Una presidenta que con estos niveles de aprobación y sobre todo con una incoherencia y sobre todo que ella, siendo la más alta funcionaria del Estado y del gobierno, fíjate que se ha sometido al Congreso de la República. Ella es un satélite del Congreso de la República y el Congreso de la República en estos momentos no representa a nadie. El Congreso de la República solamente se representan a ellos mismos y a sus bolsillos. Pero solo permite una diligencia, Mesías. Yo no sé si es el Congreso, pero creo que sí es el Fujimorismo, Perú Libre y Alianza para el Progreso. En su gran mayoría. No, porque los demás son, digamos, están jugando un poco a bueno, lo que reparten el jamón, como se dice... Ellos parten el jamón. Ellos parten el jamón. Entonces, pero sin embargo los demás también reciben lo que cae de esa mesa y están felices con esa repartija. Y en ese sentido, por ejemplo, fíjate que la Presidenta de la República en estos momentos, para sobrevivir, ha politizado a carteras muy importantes. Por ejemplo, MINSA, Educación misma y el propio MIDIS. El MINSA en este momento le ha entregado todo a Alianza para el Progreso y vemos una ineficiencia total. Entonces, por lo tanto, la anemia se ha incrementado, la lesión crónica. En este momento ya estamos ante una arremetida de una segunda, posible tercera o cuarta ola ya del COVID y nos encuentran desprotegidos. Y por otro lado, en las zonas de la selva, las provincias, por ejemplo, está el dengue, está la chikungunya, la zika, y eso no hay una política y estrategia para poder controlarlo. Y por otro lado, también encontramos en educación. Fíjate que la semana pasada incluso hay una ley que han una contrarreforma en la que otra vez han prolongado o postergado para que los profesores puedan tener grados de magíster y doctorado. Sí. ¿Y qué ha dicho al respecto la Presidenta? No ha dicho nada. ¿Qué ha dicho al respecto la Ministra de Educación? No ha dicho nada. Entonces, ese sometimiento que la Presidenta de la República se ha entregado al Congreso de la República no solamente está haciendo daño a ella, sino al país. Y por lo tanto yo considero que la Presidenta de la República está viviendo. Fíjate que yo soy impulsor de la transformación digital en el Perú, uno de los impulsores, y hablo mucho de lo que es la realidad virtual y realidad aumentada. Pero esta realidad virtual que ve la Presidenta no va con mi discurso. No, de acuerdo. ¿Creen que la salida de Alberto Fujimori de prisión redefine el tablero político? ¿Mueve las piezas o nos mantenemos en un atasco del que no sabemos salir, Alejandro? No, nos mantenemos en un atajo en el cual no vamos a, por supuesto, salir. Cuando tú le dices a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no te importa lo que ellos hayan manifestado. Bueno, eso es impresionante. Que no te importa lo que ellos digan, que no te importa cuando ellos te dijeron, oye, espérate un ratito, necesito analizar, todavía no dispongas. Y el gobierno del Perú, ¿no es cierto?, por, digamos, de una u otra manera, tener algún tipo de alianza con una bancada del Congreso de Y si me lo permite, si que una magistrada se burla de las víctimas de Cantuta y Barrios Altos es impresionante. Es terrible, pero por supuesto. Y ver a los miembros del Tribunal Constitucional, qué triste ver que los miembros del Tribunal Constitucional salgan a los medios de comunicación como si fuesen abogados de Fujimori. Sí, señor. No salen a explicar los motivos de su sentencia. Así es. Sino salen a defender la posición de alguien con el cual han beneficiado con una resolución o con una aclaración dentro del marco de lo que dispone, digamos, las propias competencias del Tribunal Constitucional. Entonces yo creo que, el fujimorismo per se
es algo que ya de una u otra manera le está haciendo mucho daño al país. Lo tiene polarizado hace bastante tiempo. Hace 30 años, pues. Hace bastante tiempo lo tiene polarizado el país. Entonces yo creo que en manos de los electores al 2026 está el hecho de seguir o no con el fujimorismo. Yo creo que el fujimorismo se ha caracterizado en estos últimos tiempos por tener una bancada grande en el Congreso de la República. Siempre ha conseguido bancada grande. Y que por supuesto su bancada no ha sido utilizada para beneficio y para los proyectos que necesita el país, sino ha sido utilizada para petardear la democracia, porque quien no ganó, entonces hay que desestabilizar el país, ¿no? Entonces, y hay que ver cómo manejan sus intereses. Hoy en día, fíjate, y lo que decía Mesías, cuando uno ve, digamos, el marco de la estructura de cómo se está gobernando el país, que la presidenta va de la mano con el Congreso y viceversa, fíjate quiénes ocupan los cargos de directivos o directores de línea en los ministerios. Fíjate los propios ministros de Estado de qué carteras vienen, ¿no? Te vas a dar cuenta que existen no solamente militantes de los partidos políticos que mencionaste, sino aportantes de campaña, ¿no es cierto? Y por supuesto, como no, personas vinculadas muy adentro al fujimorismo, a Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País. Entonces vemos pues que ese contubernio no le hace bien al país. ¿Por qué? Porque no existe un concepto claro de lo que es la verdadera fiscalización para con el Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo, lo que aprueba el Congreso, que muchas veces, ¿no es cierto?, son, digámoslo así, desmadres legislativas, simplemente no lo ve tampoco el Ejecutivo. Entonces ellos están viviendo en una isla donde finalmente quienes se ven dañados, pues por supuesto, es la sociedad peruana. Claro, sin duda. ¿Piensas lo mismo, Mesías? Mira, el fujimorismo a lo largo de su existencia, hay que reconocerle que ha tenido luces y sombras, pero más son sombras, y sobre todo sombras enraizadas en dos factores fundamentales. Uno, lo que es el tema de la corrupción, y el otro es el tema de lo que es la antipolítica y la antidemocracia, sin valores, sin principios. Y eso se ha reflejado, sin ir muy atrás, en lo que ha ocurrido en los últimos 7 años. Fíjate que ellos tuvieron un Congreso de la República con 73 congresistas, claro, que lejos de apoyar la gobernabilidad y la modernización o transformación del Estado, del gobierno, para beneficiar a todos los peruanos, se dedicaron a dinamitarlo al propio Pedro Pablo Kuczynski. No, le hicieron la vida imposible, hombre. Y lo curioso es de que, fíjate, ellos tienen un pensamiento muy parecido, aparentemente, es decir, la economía del mercado, el pro-empresa, pro-inversión, pero sin embargo lo dinamitaron. A Fernando Zavala, que es una persona, un buen economista en ese entonces, un premier, a todo su gabinete lo censuraron. Y desde ahí ha venido toda la crisis. Por eso también hay que decir que la crisis de los últimos años que está viendo el Perú, la madre, el pensador, es el fujimorismo. Y de ahí no hemos parado. Hemos tenido tantos presidentes de la República en 6 años, ahora 7 ya, y tantos congresos de la República y muchos ministros, y la verdad que eso es producto de ello. Y lo más grave, que siguen apoyando contrarreformas. Por ejemplo, no les interesa la educación, no les interesa la salud, no les interesa lo que es el medio ambiente, no les interesa los derechos humanos, no les interesa recuperar la matriz productiva. Siguen sacando leyes del Congreso de la República para favorecer las economías criminales. Sí, señor. Como una de ellas, por ejemplo, es la tala ilegal, la tala, y lo que es el tema de la minería ilegal, y lo que es el tráfico de la educación, sin importarles el tema de la calidad. Por lo tanto, para mí el fujimorismo en estos momentos creo que es la organización más peligrosa del Perú. Incluso yo lo comparo... Pero ¿cómo se le gana políticamente al fujimorismo, Mesías? Para terminar, con el Tren de Aragua. ¿Cómo se le gana al fujimorismo? Bueno, al fujimorismo hay que ganarle la batalla ideológica, hay que procurar sensibilizar también a sus auspiciadores, a sus patrocinadores, porque fíjate que ellos reciben cantidad de dinero increíble. Es decir, para pero ya han hecho caja suficiente, Mesías. Ya han hecho caja suficiente, pero sin embargo hay que seguir haciendo la campaña, la docencia, cuesta duro. Canales como el tuyo, que estás acá trabajando, por ejemplo, que nos permiten esta posibilidad de conversar de esta manera abierta, y la prensa alternativa, porque si no, los medios nacionales tradicionales no nos permitirían hablar de lo que ¿Se les han cerrado los espacios a los políticos tradicionales? Yo creo que sí, pues nos dan una oportunidad, no lo puedo negar, pero sin embargo es muy corta, 3 minutos, 4 minutos. ¿Qué piensas, Alejandro? Sí, por supuesto que sí. En realidad tú ves en diversos medios de comunicación las mismas voces, ¿no es cierto? Voces que de una u otra manera te hacen ver que ya hay una línea editorial que tienen que seguir, ¿no? Y sí, efectivamente, nos invitan a veces y tenemos la oportunidad de tener algún tipo de espacio, pero finalmente no es con la misma continuidad que invitan a otras ideas, ¿no? ¿Y cómo se le gana al fujimorismo? Yo creo que al fujimorismo se le gana generando conciencia democrática y política. Porque en realidad desde lo que mostró el fujimorismo el 5 de abril de 1992 hacia adelante, inclusive en estos días, con la democracia del país, es algo que de una u otra manera nos tiene que hacer meditar
de que si queremos seguir viviendo en crisis política, bueno, hay que seguir con el fujimorismo. Pues. Porque Mesías ha hablado de los obstáculos al gobierno de PPK, pero lo que el fujimorismo le hizo al gobierno de Pedro Castillo desde antes de asumir el mando fue impresionante. Pero por supuesto, uno manejado con un sistema de que ya empezó a subir el dólar, empezaron a especular la canasta básica. El terruqueo desde el comienzo. El terruqueo y muchas otras cosas más que por supuesto hicieron que la gobernabilidad del país se vea afectada. Exactamente, esa era mi preocupación. O sea, no estamos hablando de un candidato, de un gobierno. Así es, que es la gobernabilidad del país, que no les importó absolutamente nada, ¿no es cierto? Entonces, y eso va ligado a ecos y a voces que de una u otra manera se alinean para esto. Pero hoy en día el tiempo suele poner las cosas en su lugar. Hoy en día se está evidenciando y se está viendo toda esa podredumbre que fue parte de esa desestabilización, cómo se manejaron, ¿no es cierto? Y cómo se manejó entre el Ministerio Público y el Congreso de la República el tema de generar una alianza para desestabilizar al gobierno y generar una crisis política muy, pero muy grande, que finalmente, por supuesto, llevó al expresidente a cometer una lectura que jamás debió hacerla. Sí, un disparo en el Les pie, entregó el poder Así en vez de es. seguir en el campo de batalla de la democracia, ¿no? Si el Congreso quería vacar a Belovaki, mira qué Congreso lo iba a vacar. Sí, pues. ¿No? Pero bueno, es parte de Carlos. De la historia, ¿no es cierto? Es parte de la historia, ¿cómo De no? acuerdo. Bueno, me preocupa la Junta Nacional de Justicia. Todavía, bueno, se ha salvado de milagro, pero lo siguen insistiendo, ¿es cierto? No sé por qué Montoya se le ha metido en la cabeza que hay que ir a una nueva votación. ¿Qué le han hecho en la Junta de Justicia, Mesías? Mira, la Junta de Justicia, fíjate, cuando yo fui congresista, fui presidente de la Comisión ANCASH, y en ese entonces investigamos al Consejo Nacional de la Magistratura. Claro, que era una mugre, ¿no es cierto? Y luego se transformó en la Junta Nacional de Justicia. Y en torno a ello han creado varias leyendas. Una leyenda es que la Junta habría sido creada por el presidente Vizcarra. Eso es mentira. Eso es mentira. Es mentira. Y por otro lado, aparte de la creación, también han creado otra leyenda diciendo que Vizcarra habría sido el que dirigió a los magistrados, cuando también es mentira. Por lo tanto, eso hay que ir diciéndolo. ¿Y por qué? Porque ellos sí quieren tomar, quieren tomar la Junta. ¿Por qué? Porque a partir de la Junta van a elegir al tribunal, a la OMPE, el jefe de OMPE y jefe de RENIE. Y el jefe de RENIE. Entonces, y con eso, ellos quieren garantizar todo lo que son los procesos electorales futuros para seguir manteniéndose en el poder. Y por supuesto, esperemos que si ellos lo logran, esperemos que no lo logran, no digan que hay fraude, porque ellos también se han convertido en los líderes, en los voceros del fraudismo en el Perú. Y eso ha generado bastante inestabilidad y sobre todo falta de credibilidad en la población. El daño institucional no tiene nombre. Y en ese sentido, como dices tú, no se entiende como un almirante. La verdad que cuando uno ve a un almirante Montoya dando ese tipo de mensajes, uno dice, ¿por qué tanta plata invirtió el país en formar a una persona como esto? O sea que no se ha formado, se ha deformado a lo largo de toda su vida de formación castrense y académica, porque en la Marina recordemos que tiene un alto nivel de capacitación dentro del Perú y fuera del Perú. Por lo tanto, llegar a esos niveles con una formación intelectual bajísima, la verdad que ya uno puede pensar que ya no es capacidad intelectual, sino es capacidad moral. Alejandro, palabras finales sobre la Junta. Sí, ¿por qué Montoya defiende, digamos, el hecho de la postura de poder traerse abajo la Junta Nacional de Justicia de la mano con Muñante, por ejemplo, ¿no? Que es otro congresista que lo vemos ahí petardeando el sistema democrático de la institucionalidad del país? Por algo muy simple, por como hemos visto actores de LAPRA, ¿no es cierto?, vinculados al Ministerio Público, a la Fiscalía de la Nación, hoy en día el líder político del partido de ellos también tiene investigaciones. Y en los allanamientos que se le hace a ese señor Villanueva se encuentra una carpeta que sea Porqui. Entonces hay consignas políticas que las malentienden y sobreponen los intereses personales de sus patrones por la institucionalidad del país. Y esa es la realidad. Por eso lo vemos al señor Montoya murmurando, hablando y tratando de lucubrar algún tipo, digamos, de defensa de su posición para tumbarse a la Junta Nacional de Justicia. Pero deberían ser más sinceros, deberían decir que reciben órdenes de López Aliaga porque él tiene investigaciones y porque terminó condecorando a una ex fiscal de la Nación suspendida. Entonces, esto se mueve por intereses. Y los intereses que ellos tienen no son los intereses que necesita el país. Así de sencillo. Mesías Guevara, Alejandro Salas, muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Una feliz fiestas. Eso, una feliz Navidad. Felices fiestas. Feliz Navidad. Que tenemos que salir de esta de todas maneras. A pesar de los regalitos que el Congreso nos ha dejado. Seguro que sí. Buenas Vamos a salir de esto. Felices fiestas. Bueno, interesante conversar con Mesías Guevara y con Alejandro Salas. Y por supuesto, todas las tiendas políticas están invitadas, todas las tiendas políticas democráticas, por supuesto, invitados e invitadas a conversar aquí en el programa.